Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Aquí estamos otro día más, preparados ya para tener nuestro estudio bíblico de cada día. Decía Jesús, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y después, en otro lugar, decía que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si el otro día estudiábamos en el Padre Nuestro que tenemos que pedirle a Dios el pan nuestro de cada día, y Jesús decía que cada día la palabra de Dios tiene que ser como el pan para nosotros, pues mira, qué bueno que también le podamos pedir a Dios que nos dé cada día ese alimento espiritual que es su palabra. Bueno, ¿preparados para estudiar la Biblia? Mateo capítulo 6. Vamos a continuar hoy viendo la oración modelo de Jesús y un nuevo tema. Así que si estáis preparados, pues bueno, veo que ya os estáis conectando. Y José María, veo tus saludos. Miriam, Cecilia, buenas tardes. Me alegro mucho veros y otros que ya se están conectando también. Espero que os encontréis bien, que estéis en las manos de Dios, que Dios os esté bendiciendo, cuidando. Buenas tardes, Juan, Bermudo. Qué bueno que hoy llovió y la lluvia riega los campos. Está todo verde, lleno de flores. Estamos en plena primavera. Benito, buenas tardes. Alina, buenas noches. Ya estamos dispuestos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en este día. Su palabra siempre nos habla. Su palabra es viva y es eficaz. Es dinámica, siempre produce algo nuevo en nosotros. Bienvenida, Luz. Algunos hermanos que ya se están conectando desde otros países también. Luis Fernando, bendiciones. Buenas tardes. Para vosotros quizás todavía es mediodía, ¿no? Por ahí es más pronto. Muy bien, pues nada, mientras se van conectando más hermanos y ya vamos preparándonos para tener nuestro estudio bíblico en directo a través de Facebook, pues vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, vamos a hacer una oración, así nos ponemos en sus manos y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe todas las cosas. Vamos a orar, ¿os parece? Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias por tus cuidados, Señor. Gracias porque nos bendices. Tú siempre nos cuidas, estás con nosotros, nos amas, nos has amado, Señor, con amor eterno. De una manera incomprensible a nuestra mente. Por eso, Señor, podemos venir delante de ti y hoy hablando del perdón de nuestros pecados, de nuestras deudas. Esa es tu misericordia, que has perdonado todo aquello en lo que habíamos transgredido, en lo que habíamos fallado. Gracias por darnos esta oportunidad. Nos das la fuerza, la salud, los medios para que podamos estar así juntos y abriendo tu palabra, Señor, permitir que esta palabra nos enriquezca, nos dé el alimento espiritual que hoy también necesitamos. Llévanos a lo largo de este tiempo para que todo lo que digamos aquí, Señor, esté conforme a la verdad de tu palabra, que no inventemos nada ni sean ideas ya preconcebidas nuestras de hombres, sino que sea únicamente aquello que el Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra a recibir la verdad absoluta que viene de ti. Danos sabiduría para entender esta palabra, recibirla y ponerla por obra, practicarla, Señor. Quedamos en tus manos agradecidos y pidiéndote todas estas cosas, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bueno, os sigo dando la bienvenida a todos los que estáis conectando. Veo el saludo de Rosario, de Javi, de René, de Paco, Rosario y Tamara. Tenemos a Rosario Tejero y Rosario Rubí. Y Paco, Tamara y bueno, todos los demás hermanos que os estáis conectando, bienvenidos. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 6. Mientras otros ya saludan, Karina también, buenas tardes. ¿Qué tal tiempo hace por los diferentes países?
El Salvador, Ecuador, México, Francia, los hermanos que os estáis conectando desde esos lugares, Estados Unidos también. Bueno, espero que Dios os esté cuidando y seáis bien bendecidos. Leíamos algún comentario ayer de algunos de los hermanos que estáis en otros países, en El Salvador, en Ecuador, en otros lugares que ahora pues estáis también en pleno confinamiento, encerrados en casa. Aquí en España, en algunos lugares estamos empezando a salir. Aquí donde, donde vivimos nosotros ya hemos comenzado desconfinamiento. Estamos poquito a poco ampliando, se están abriendo algunas tiendas, se permite salir, visitar a los familiares. Entonces estamos ya en la calle, pues ya se ve un ambiente ya de cierta normalidad. Aunque bueno, pues la recuperación será lenta y todavía el tiempo que falta es largo. Pero vamos con paciencia y en las manos del Señor, pues Dios va tratando con nosotros, ¿verdad, hermanos? Tenemos que confiar en Él. He visto el saludo de Beatriz, de Robert Lando. Bienvenidos todos. Tenemos abierto el Evangelio de Mateo capítulo 6. Estamos viendo el Padre Nuestro y los diferentes temas que ahí Jesús nos enseñó. Él dijo, vosotros oraréis así. Entonces, así quiere decir que esos temas que Jesús toca en este Padre Nuestro son aquellos temas que nosotros tenemos que tener en nuestras oraciones. No quiere decir que siempre que oremos tenemos que estar pensando matemáticamente como algo mecánico decir cada uno de esos temas. Esto tiene que salir de dentro. De hecho, el hecho de estudiarlo, el hecho de estar estudiando esto es una forma de incorporarlo ya a nuestra vida para que después salga de forma espontánea. Bienvenida Adriana también, buenas tardes. Entonces, oraréis así quiere decir esto, que tenemos que ir introduciendo esos temas en nuestras oraciones. Hemos dicho, dirigirnos a Dios como nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es grande, está en los cielos, pero también está cercano, es nuestro Padre. Teníamos la primera petición del Padre nuestro, santificado sea tu nombre, que tu nombre sea santo, santificado. La segunda petición, venga tu reino. La tercera petición, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuarta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Los alimentos básicos fundamentales. Y hoy, pues entramos en el siguiente tema, el siguiente estudio, creo que es el sexto estudio del Padre Nuestro y estudiando la oración. Y aquí tenemos la quinta petición que aparece en el Padre Nuestro. Estamos en el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí tenemos la quinta petición, perdónanos nuestras deudas. ¿Qué es una deuda? Bueno, un deudor, en el contexto bíblico donde se escribe esta enseñanza, un deudor es alguien que debía a otro algo y si no pagaba según lo establecido, tenía que entrar en la cárcel, entraba en prisión, hasta que pagase el último céntimo de lo que debía, lo último que debiese. Mientras no pagase lo que debía, permanecería en la cárcel. No es que había un castigo, si no pagas esto, te metemos 6 meses a la cárcel. No, el tiempo en la cárcel iba a estar condicionado a si devolvía la cantidad que debía. Claro, dirás, esto es un poco complicado, ¿no? Porque si uno entra en la cárcel y debe un dinero, ¿cómo va a pagar el dinero que debe si no tiene la posibilidad de trabajar? O bueno, pues ahí entraba la misericordia de algún familiar, de alguien que pudiese rescatarle y pudiese librarle de la cárcel. ¿Te acuerdas de la parábola de los dos deudores, no? Que uno debía mucho dinero, pero su señor lo perdonó, y el otro debía menos dinero, pero este deudor al que había sido perdonado no lo perdonó y lo mandó meter a la cárcel.
Entonces ahí vemos este detalle que yo te estoy comentando. Si no pagabas la deuda, pues tendrías que ir a la cárcel. Eso era un deudor. En Lucas capítulo 7, versículo 41, vamos a movernos bastante por aquí por la palabra de Dios, viendo ejemplos. Lucas 7:41, espero que tengas tu espada del Espíritu ahí en tu mano y me vayas siguiendo en la lectura. Muchos hermanos también tienen su cuaderno, están tomando notas, eso es bueno. Sois estudiantes de la Biblia, estamos escudriñando las Escrituras. Siempre te va a quedar mucha más riqueza espiritual si tienes tu cuaderno y tienes por costumbre tomar notas, a la vez que te queda un bosquejo hecho. Y si Dios te permite pues compartir la palabra, pues ahí te van a ir quedando bosquejos que puedes utilizar cuando tú quieras para poder compartir algún devocional, algún mensaje con otros hermanos. Bienvenida Yeuris y Tamara. Ahora veo vuestros comentarios. Vamos a leer, estamos a punto de leer Lucas 7:41. Dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. A uno debía 10 veces más que el otro. A uno se le perdonó, pero el perdonado no estaba dispuesto a perdonar al otro. Uno debía 500 denarios, el otro debía 50. Dios nos perdonó a cada uno de nosotros, hermanos, todas nuestras deudas. Ese es el mensaje del tema que aquí se está tratando. Todos nosotros éramos deudores, por eso el Señor Jesús nos enseñó que en el Padre Nuestro utilicemos esa petición: perdona nuestras deudas. Hay una manifestación de arrepentimiento. Cuando tú le pides a alguien que te perdone, estás manifestando arrepentimiento, que estás arrepentido, por eso reclamas perdón. Dice en Marcos 11, versículo 25 y 26: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bien, aquí en este caso no es el Padre Nuestro, pero es otra enseñanza que Jesús da relacionada con la oración. En el Padre Nuestro, Mateo 6, allí dice que cuando oremos de esa forma, y entre todo lo que ya hemos estudiado y lo que nos falta, también Jesús dijo que tenemos que pedir por esto: perdona nuestras deudas. Aquí Jesús también está enseñando acerca de la oración. Dice en el versículo anterior que cualquiera que dijese, si tuviésemos fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Dice: cualquiera que dijere este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero nota que si yo me quedo ahí, porque si yo le digo a este monte, quítate y échate al mar, porque si tengo fe, ocurrirá eso, me estoy perdiendo una parte importante de la enseñanza, porque la enseñanza no acaba ahí. Hay muchos que sus predicaciones, muchos profetas, predicadores, maestros de este tiempo, su enseñanza se fundamenta en una gran parte en el poder para conseguir cosas, poder para obrar milagros. Todo es poder, poder, poder. Y es un tipo de predicación que nos gusta, pero la predicación, si habla de esto, tiene que ser completa y no tomar solo una parte de lo que Jesús dijo. Es cierto que Jesús habló de la fe: tened fe en Dios, porque si le decís a un monte, pásate de aquí a allí, se pasará. Dicho de otra forma, si tienes fe, al que cree todo le es posible. Entonces, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero no me puedo terminar ahí, porque la enseñanza no acaba ahí, continúa. Y ahora fíjate lo que amplía: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, continúa la enseñanza, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
porque si no perdonamos nosotros las ofensas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará a nosotros. Si Dios nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Yo muchas veces me encuentro con conflictos personales. Como pastor tengo que mediar entre matrimonios, hermanos, familias, relaciones laborales. Surgen muchas veces las incompatibilidades, las diferencias, y a raíz de eso surge la ofensa, se provocan heridas, se toman actitudes que distancian a las dos partes, se crea un ambiente de inestabilidad, de agresividad, de pronto se crea una situación tensa, uno se puede sentir herido, me dijo, me engañó, me estafó, actuó contra mí, hay actitudes negativas unos contra otros. A mí me sorprende cuando dos cristianos he visto matrimonios, he visto hermanos de la iglesia, hermanos en la fe, he visto muchas relaciones así en las que de pronto se establece ese nivel de enemistad. De pronto, incluso en un matrimonio, de pronto ya no es que no estén en el nivel que Dios pide que estemos. No, es que hay un conflicto abierto y hay heridas y se hacen daño y de pronto detectas rencor el uno hacia el otro. Detectas que no es que no haya el nivel de amor que Dios pide que tenemos que amar. No, es que no hay perdón. Hay malos sentimientos contra la otra persona. Yo cuando hablo con las personas que veo que tienen rencor en su corazón y les digo, mira, la palabra de Dios dice que tienes que perdonar a cualquiera, sea alguien muy cercano, sea alguien más distante. Tienes que perdonar porque el principio es este, que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y si Dios nos perdonó a nosotros, yo no puedo ser mejor que Dios. Yo no puedo pensar, Dios me perdonó a mí, pero yo no soy capaz de perdonar a esta su ofensa. No puede ser. Yo me quedo con ciertas dudas y muy preocupado cuando, después de hablar con alguien que dice que es cristiano y le planteo que tiene que perdonar y después veo que no perdona, bueno, pues yo no sé dónde está esa persona, en qué posición se encuentra, pero es algo básico, fundamental. Si eres cristiano, si eres creyente, tienes que perdonar a todos, todo. No puedes guardar nada pendiente contra nadie. Porque si Dios te perdonó, debes perdonar. Pero es que la cosa es mucho más seria que esa, no es solo algo condicionado. Perdona porque Dios te perdonó, sí, no, pero es que hay una advertencia muy seria. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, si tú no perdonas, no serás perdonado. Entonces yo cuando hablo con algunos cristianos y les digo esto, oye, tienes que perdonar, y veo que no consiguen perdonar, algunos dicen, sí, pero es que me cuesta mucho, es que no puedo, es que ves que reciben la palabra pero después no la ponen por obra. Pero es que hay algunos que directamente te dicen, no, es que yo no estoy dispuesto a perdonar. Me acuerdo una vez hablando con una persona y detecté que tenía mucho rencor contra otras personas. Y yo le mostré en la escritura esto. Le dije, estás en una situación muy delicada porque no puedes esperar que Dios te perdone a ti si tú no perdonas a otros. La Biblia dice así. Y me dijo, me respondió de esa forma, es que no puedo perdonar, me dijo así como con rabia, no puedo perdonar porque a mí lo que me hicieron, y empezó a referirme cosas, y yo cuando me estaba contando le pregunté, pero esto que me estás refiriendo, ¿de cuánto tiempo hace que ocurrió? Me estaba hablando de cosas que habían ocurrido hacía 20 años atrás, todavía tenía rencor guardado dentro. Y yo le dije, bueno, pues tienes que proponerte perdonar.
Mira, para perdonar no esperes sentir. Dices, es que no siento perdonarle. No estamos hablando de sentimientos. Siempre confundimos los mandamientos que Dios nos pide relacionados con el amor, con el perdón, con estas cosas. Tú no puedes esperar a sentir para perdonar. Si te han hecho daño, no puedes decir, bueno, cuando sienta ya entonces lo perdonaré. No, tienes que pedir, tienes que perdonar, sientas o no sientas. El perdón es una decisión que tú tomas. Los sentimientos te acompañarán a tus decisiones. Tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que venir a la persona y decirle, te perdono. Tú en tu corazón tienes que tomar la determinación de decir, perdono a esta persona. Aunque no lo sientas, Dios no te está pidiendo que sientas, te está pidiendo que actúes. Tú tienes que decir, te perdono. Tú tienes que decir en tu corazón, lo perdono. Bueno, Juan se acaba de conectar. Dice, buenas tardes, Víctor. Perdón el retraso. ¿Lo perdonamos o no? Si no lo perdonamos, Dios tampoco nos perdonará a nosotros, que también nos retrasamos muchas veces. Juan, te vamos a perdonar. Venga, va, porque es el tema de hoy, ¿eh? Pues esta persona me dijo así, es que no puedo. Eso es una mentira del diablo. Tú no puedes dejarte engañar así por el diablo. El diablo es quien te dice no puedes hacer esto. Tú mismo de tu propia cosecha puedes salir también la deducción errónea de decir no puedo. ¿Por qué no puedes? Esa sería la pregunta. Es que no puedo perdonarle. ¿Por qué no puedes perdonarle? Es que lo que me hizo, es que me hirió, es que me ofendió, es que fue muy grave lo que hizo contra mí. Bueno, pero eso no está demostrándome que no puedas. O sea, el no poder, ¿por qué? No confundamos no poder con no querer. Perdonar podemos todos. Porque, repito, no depende de sentir, no depende del sentimiento. Tú tienes que perdonar con tu palabra. Tampoco vale lo que algunos dicen. Yo también he escuchado muchas veces, después de insistirle a alguien, tienes que perdonar. Es que si no perdonas, Dios no te perdona a ti. No vale la pena que te quedes con algo guardado dentro que te está destruyendo, que te está corroyendo por dentro. Pero es que además tu vida eterna está en juego. Entonces, bajo presión, pues a veces yo he escuchado personas que me dicen, bueno, lo perdono, pero no puedo olvidar lo que me hizo. ¿Cómo que lo perdono, pero no puedo olvidar? Eh, eh, a ver, olvidar no es que tienes que borrar tu memoria, siempre vamos a recordar las cosas. Perdonar es tomar una determinación. Es decir, perdono lo que me hiciste. Hemos hablado de los deudores y la expresión de Jesús en el Padre Nuestro es perdona nuestras deudas. Si alguien te debe 100 euros y tú le perdonas, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues porque ya no te tiene que devolver ese dinero. ¿Cierto? ¿Es así o no? Mira, hermano, me debes 100 euros. Estamos en paz. No me los tienes que devolver. Ya está. Ahora, ¿quiere decir que tú sientes positivo? Bueno, a veces es indiferente. Ni sientes bien ni sientes mal. Simplemente le dijiste, no me tienes que devolver lo que me debías. Perdono tu deuda. Y ya está. Y quedamos en paz. No es que tengo que sentir un gozo tremendo por decir, te he perdonado los 100 euros, estoy rebosante de alegría. No, es una decisión. Y la decisión tiene una consecuencia. La consecuencia es que esa persona ya no tiene que devolverte. Cuando tú le perdonas a alguien una ofensa, quiere decir que eso queda zanjado, el tema. El decir, te perdono pero no olvido, el olvido en esa forma expresado de esa manera, está representando que queda rencor. Cuando tú tomas la decisión de perdonar a alguien, lo estás haciendo con convicción, todavía no sientes ni positivo ni negativo, estás ahí sintiendo que tienes que perdonar. Es algo intelectual. Pero el decir te perdono
es zanjar un asunto. A partir de ahí, tú ya no tienes que tener en cuenta lo que te hicieron o lo que no te hicieron. No puedes permitir que el rencor continúe viviendo dentro de ti. No puedes permitir que el rencor se haga grande en tu interior porque te va a destrozar por dentro. El rencor dará paso a la amargura y la amargura te va a llevar a perder todo el gozo, la paz, cualquier tipo de bienestar. Tu comunión con Dios va a quedar turbia, va a quedar rota. O sea, te vas a corroer por dentro. No vale la pena, hermano. No vale la pena quedarle con nadie, tener nadie en cuenta con nadie, porque el primer perjudicado eres tú. Por eso la Biblia nos enseña y nos habla tanto de la necesidad de perdonar. Pero bueno, vamos a volver a la primera parte del tema. Perdona nuestras deudas, Señor. ¿Qué son las deudas? Bueno, la Biblia nos enseña que Él perdonó nuestros pecados. Y cuando nosotros decimos pecado, en el castellano utilizamos una palabra, pecado. Pero en el griego, la palabra pecado es más diversa, es más amplia. Hay diferentes palabras para definir pecado. En el castellano, todas esas palabras se suelen traducir por pecado siempre, pero en el griego tú lees y hay diferentes palabras para definir pecado. Vamos a hacer un repaso. Hay 5 palabras que en el castellano se traducen como pecado, pero en el griego son palabras distintas. Entonces, si tienes preparado tu bolígrafo, tu cuaderno, para no perder nota, estate preparado porque vamos a ir mencionando. Antes vamos a leer en Lucas 11, versículo 4. Lucas 11, 4. Ten en cuenta, estos textos que vamos leyendo son muy importantes. Hablan del perdón que Dios nos da, pero condicionado al perdón que nosotros tenemos hacia otras personas. Lucas 11, 4 dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este versículo es del Padre Nuestro, pero del Evangelio de Lucas. Nosotros lo estamos estudiando en Mateo, pero comparamos cómo lo dijo un evangelista, cómo lo dijo el otro, cómo cada uno recogió las palabras que Jesús dijo. Entonces, es prácticamente igual, pero algún pequeño detalle hay. Empieza en el versículo 2, cuando oréis decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dices, bueno, esto es igual que lo que hemos estudiado, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿En qué es diferente este versículo con el de Mateo 12? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dices, es lo mismo. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Bueno, hay algún matiz. Mateo usa la palabra deuda, Lucas usa la palabra pecado. Mateo dice como también nosotros perdonamos, Lucas dice porque nosotros también perdonamos, porque también nosotros perdonamos. Los dos se complementan, no se contradicen, evidentemente. Simplemente encontramos más riqueza al comparar un evangelio y otro, como lo dijo un evangelista y como el otro. A mí me da la sensación que es como más directo, es más radical, da por hecho el porque, es como una afirmación más directa, ¿no? Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Perdona mis pecados. Como hemos dicho, hay 5 palabras que definen pecado en el griego y ahora las vamos a ver. Antes leeremos otro texto en Colosenses 3:13. Pero la palabra pecado se tiene que decir. Tenemos que hablar de pecado. ¿Por qué digo eso? Porque
Entre otras muchas cosas que la Iglesia en este tiempo trata de suavizar, adaptarnos a los tiempos modernos que vivimos. La Biblia nos enseña que no nos tenemos que amoldar al mundo. Es el mundo el que se tiene que amoldar a la Biblia y a Cristo. Pero muchos cristianos caen en la negligencia, en la tentación de querer mostrarnos como muy modernos, de que la gente no nos vea así como algo raro. Entonces, en muchas iglesias casi que no se utiliza la palabra pecado, porque dicen que es una palabra anticuada, es una palabra que está en desuso, suena mal a la gente hablar de pecado. Pero hermanos, la palabra pecado está llena a la Biblia de esa palabra. Si no hablamos de pecado, ¿cómo vamos a hablar de arrepentimiento y cómo vamos a hablar de salvación? En un lenguaje que hay dentro de las iglesias se ha cambiado el uso de la palabra pecado por otras palabras. En vez de hablar de pecado, pues igual se utiliza la expresión tener malos hábitos, un mal hábito. No es lo mismo decir pecado que decir un mal hábito. No es lo mismo hablar del pecado que nos está llevando a una situación comprometida en la que nos encontramos. Hablar de utilizar otros técnicos, algunos psicológicos, para hablar de algo que nos falta, algo en lo que no hemos alcanzado un nivel. La Biblia habla de pecado y tenemos que hablar así de pecado. Pero aún entendiendo que la palabra pecado en el griego es muy amplia. Mira, en Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en la que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando tú te crees ofendido, cuando tú piensas que alguien hizo algo contra ti, dice en este versículo, si alguno tuviere queja contra otro, si te sientes agraviado, entonces tienes una queja contra alguien. Es que mira lo que me ha dicho, es que mira lo que me hizo, es que se portó mal conmigo. Tienes una queja contra esa persona. Y quizás es legítimo, pero más allá de reclamarle a los hombres, mira lo que me has hecho, tenemos siempre que tener esa actitud, siempre dispuestos a perdonar. Aquí otra vez, podríamos ver un montón de textos en la Biblia con este mismo argumento. Nos tenemos que soportar. Esa palabra es muy interesante, porque la Biblia cuando dice que nos tenemos que soportar, quiere decir que entre otras cosas no somos perfectos, tenemos defectos y nos podemos ofender el uno al otro, nos podemos herir. Mira, cuando antes yo he hablado de los matrimonios, parece que no tendría que ser, pero muchas veces donde surgen los mayores conflictos es dentro de la propia familia. Ahora que hemos pasado tanto tiempo de confinamiento, una de las primeras cosas que se habló allí a mitad del mes de marzo, cuando comenzamos a quedar encerrados en nuestros hogares, de pronto casi todos nos dimos cuenta de una de las consecuencias que iba a tener el confinamiento, y más cuando como pastores eso tratamos con muchas relaciones de pareja. Nos dimos cuenta que una de las cosas de los problemas que iban a surgir es que al pasar mucho tiempo los matrimonios ahora en casa, muchas horas juntos, pues algunas cosas iban a empeorar, algunos roces iban a surgir si es que no había, y los que ya había iban a empeorar todavía más. En las noticias apareció que aumentaban los casos de violencia doméstica, violencia de género, que las separaciones aumentaban. Entonces, muchas veces el conflicto surge en la propia familia, en la intimidad. Cuando uno decide casarse con otra persona, hermanos que estáis solteros, aquí seguro que hay unos cuantos solteros y algunos jovencitos. Los que sois jóvenes, los que aún no os habéis casado, yo siempre mi consejo es a los jóvenes que no tengan prisa por casarse. Todo tiene su tiempo. A veces llega una edad en la que ya vemos la necesidad de que, tenemos que casarnos, nos estamos haciendo mayores.
Mira, eh, tenemos que, tenemos que ver que todo tenga su tiempo. Pero cuando uno se casa con otra persona, eso es una responsabilidad muy grande. Cuando tú decides unir tu vida a otro, no solo es para compartir buenos momentos, también es para compartir malos momentos. Una de las frases que se suele decir cuando se celebra una ceremonia de matrimonio es unidos para siempre en lo bueno y en lo malo. No solo cuando todo es bueno, también en cuando las cosas son malas. Y es normal que a veces surjan chispas. Es normal que a veces podamos decir cosas que hieran a la otra persona o que te hieran a ti. Es algo innato. Tener roce provoca que salgan chispas. Los días que hace viento, cuando tú te rozas, llevas un jersey de esos de lana o según qué tipo de punto y te rozas, a que salen chispas. Bueno, pues eso quiere decir que el roce produce la chispa. Cuando tú estás relacionándote con alguien, siempre va a haber incompatibilidades. No podemos esperar que en una pareja todo sea perfecto. Imposible. Si tú buscas tu pareja perfecta, no la encontrarás. La pareja perfecta a veces no es lo que uno piensa. Para mí la pareja perfecta es alto, guapo o guapa, con los ojos azules, con mucho dinero, muy atractivo, con unas medidas de gimnasio. Eso no es la pareja perfecta. El físico nunca trae la felicidad. Tenemos que ver que somos compatibles, que podemos vivir juntos y hay cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta, que vayamos en una misma dirección. La Biblia dice que no nos unamos en un yugo desigual. Tiene que haber una compatibilidad, pero no hay perfección absoluta. Todo pasa por la tolerancia, todo pasa por un montón de matices, pero la palabra culminante es amor. El amor lo cubre todo. El amor lo consigue todo. Entonces, cuando hay amor, todo lo demás es posible. El amor, igual que antes dije, para perdonar no tienes que sentir, tienes que decidir, tomar una determinación. El amor es igual. Si no, la Biblia entonces no debería mandarnos como un mandamiento amar. Amar en todas las direcciones, los esposos a las esposas, los unos a los otros, amar a Dios, amar al prójimo, amar a los enemigos. Si Dios nos pide en un mandamiento que amemos, es porque no necesitamos sentir, tenemos que decidir amar. El amor es una decisión, yo decido amarte, voy a amarte a partir de ahora. Y el sentimiento acompaña nuestras decisiones. Ya surgirá el sentir mejor o peor. Depende de lo que tú decidas. Decide lo bueno para que sientas bueno. Entonces, son temas que siempre tenemos que hablar. He leído, aunque a veces estoy en un argumento y no me detengo en cada comentario, Adriana decía, estaría bien un estudio sobre el matrimonio. Sí, lo hemos considerado y más de un hermano me ha comentado. De hecho, para que no parezca que me queda en el olvido, cuando alguno dice, estaría bien hablar de la familia, del matrimonio, de estas cosas. Sí, lo tengo en cuenta. Vamos a dedicar algunos estudios para hablar del matrimonio, las relaciones, pero no quiero que pienses que es un tema que tenemos olvidado. Es más, la mayoría, por no decir todos, la mayoría de estudios que estamos viendo casi cada día son estudios que tienen que ver con nuestra vida, pero también con las relaciones. Porque si tú estás delante de Dios haciendo lo que tienes que hacer, si estás en las manos de Dios, si estás a cuenta con Dios, entonces en tus relaciones con los demás, todo eso se tiene que ver reflejado. Si estamos estudiando ahora acerca de la oración, y fíjate, hoy dices, bueno, el tema no es del matrimonio, pero el matrimonio está saliendo. ¿Por qué? Porque si hablamos del perdón, si tú no perdonas a tu cónyuge, entonces ¿cómo puedes esperar que Dios te perdone a ti? No se puede. Si hablamos del amor, si hablamos de ser espirituales, de estar llenos del Espíritu Santo, si hablamos de que nuestra lucha
no es carnal, sino es espiritual. El matrimonio está detrás de todos esos temas. Entonces, aunque a veces no hablamos directamente el tema del matrimonio, pero el tema está ahí. Si decimos, mira, hermano, tus problemas no son económicos, tus problemas no son de salud, tus problemas no son de relaciones, conflictos con personas, también está el matrimonio. Tus problemas son espirituales. Y estamos viendo cómo solucionar esos problemas espirituales tomando la armadura de Dios, entonces también estamos invirtiendo en el matrimonio. Pero bueno, repito, dedicaremos algunos temas exclusivos para hablar del matrimonio. Y también un tema interesante es el que Tamara propone, uno sobre la soltería también, porque también tengo por ahí varias personas interesadas en ese tema, aunque sea un tema que a lo mejor a los que están casados dice a mí no me interesa, porque el tema de la soltería, a lo mejor hay algún casado que dice a mí sí que me interesa, a mí sí me interesa. No, no, ya no puedes, ya no te puede interesar. Si a algún casado le interesa el tema de la soltería, llegaste tarde. Cuando nos casamos para toda la vida. Amén, hermanos casados. Bueno, ahora el cónyuge está esperando a ver si pones amén ahí. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios no nos perdonará nuestras. ¿Y cómo soportándoos? Así Pablo dice a los colosenses, soportándoos. ¿Cómo te suena la palabra soportar? Suena como negativa, ¿no? Cuando yo tengo que soportar algo, si yo digo en el matrimonio tenéis que soportaros el uno al otro, suena como mal, como negativo, ¿no? Pero la palabra en sí misma no es negativa. Soportar es sostener. Cuando yo soporto algo, a lo mejor estás ahí y está el hermano trabajando y dice, aguántame esto hasta que le clave los tornillos. Y tú estás ahí soportando. Quizás te estás empezando a cansar, te duelen los músculos, pero no es una desgracia. Es una inversión para bien. Se está haciendo un trabajo de bricolaje, te están colocando una estantería preciosa y aunque tienes que estar soportando el estante ahí un poquito hasta que le colocan los tornillos, pero el resultado es bueno. No es que soportar es algo negativo y lo voy a tener que soportar toda la vida. No, hermano. Soportar es sostenerse el uno al otro. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea. Tenemos que ser una ayuda el uno para el otro. Eso implica que a veces nos tenemos que soportar. Pero el soportarse trae en el paquete el perdón. Y cuando perdonamos, todo en tu interior empieza a cambiar. Soportándoos y perdonándoos. Las dos cosas. Soportándoos y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, soporta, perdona. Y vuelve otra vez el texto a recordarnos una vez más, no te olvides nunca que de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo te perdonó Cristo? ¿Te sientes perdonado por Dios? ¿O sientes que Dios te dijo, te perdono pero no olvido? ¿Alguno piensa así de Dios? No, hermanos, el Señor nos perdonó. Y en este versículo es curioso que no dice Dios os perdonó, sino que dice Cristo. Claro, entendemos que Dios, Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona. Si nos referimos a Cristo como Dios o nos referimos al Espíritu Santo como Dios, pero recuerda que siendo el mismo Dios son tres personas. Y cada persona se relaciona con nosotros de una forma determinada, aunque los tres son Dios, pero ellos han querido manifestarse en la relación que tienen con nosotros, cada uno de una forma específica. Por ejemplo, si estamos hablando de la oración, recuerda que Jesús dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Parece que nos estamos dirigiendo en oración ¿a quién? Al Padre. Porque Cristo
hablaba a Dios, a su Padre, de esta forma. Padre, y utilizaba la expresión en el hebreo, Abba, Padre, Abba. Él no decía Padre, él decía Abba. Este día vimos otra vez la Pasión de Cristo. Si hace tiempo que la viste, vuélvetela a mirar. Es una de esas películas que ya quedaron ahí, ¿no? En su mayoría es muy buena, es bastante completa. Siempre es una película, ¿no? Y nunca es la Biblia, pero es bastante fiel a todo lo que la Biblia dice. Entonces, también uno de los detalles buenos de esta película es que no está doblada al castellano. Hablan en hebreo, o cuando hablan los romanos hablan en latín, hablan en los idiomas originales y está subtitulada. Tienes que leer los subtítulos para enterarte, pero yo creo que ahí Mel Gibson, el director, acertó de pleno, porque aunque a algunos nos gusta más que nos lo den todo hecho, eso de tener que leer subtítulos es un rollo, pero el hecho de escuchar a Jesús, a los apóstoles, hablar en hebreo, es muy interesante porque los que somos estudiantes de la Biblia, como tú, detectas muchísimas palabras. Tú estás ahí escuchando y estás detectando muchas palabras. De hecho, te anticipas algunas de las que sabes que Jesús va a decir. Y cuando Él se refiere a Dios ahí en el hebreo, Él habla así, Abba, papá, Padre, así Jesús le decía al Padre. Cuando está en la cruz, tú sabes que dices, ahora va a decir, Eloi, Eloi, lama sabactani. El Evangelio lo dijo de esa forma. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy interesante la película, la puedes volver a ver si hace tiempo que no la vistes. Pero entonces cuando oramos, parece que la norma, que es lo que la Biblia nos enseña, es que nosotros nos dirigimos al Padre mediante el Espíritu Santo, porque en la oración el Espíritu Santo es el que nos guía. Dice el apóstol, Él os enseñará lo que tenéis que pedir. Él da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces oramos al Padre, el canal, el medio es a través del Espíritu Santo y es en el nombre de Cristo. Las tres personas, pero cada una en su posición. Entonces, cuando Jesús dijo, oraréis así, Padre nuestro, y es al Padre al que le decimos, perdónanos nuestras deudas. Y entonces yo entiendo que es Dios quien me perdona, Dios el Padre. Pero aquí es muy interesante que dice, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y no es que esté diciendo, pedidle perdón a Cristo. No, en el Padre Nuestro dice, oraremos así, Padre, perdona. Aquí es que está diciendo que Cristo nos perdonó. No es que le pidamos perdón a Cristo, que tampoco es que esté mal hacerlo, ¿vale? Pero siguiendo esa idea de la doctrina de cómo tendría que ser la oración exacta, perfecta, hablamos al Padre a través del Espíritu en el nombre de Cristo. Es interesante que aquí no está diciendo pídele perdón a Cristo, sino te está recordando que Cristo nos perdonó. Y al leer esto me venía otra vez las escenas de esa película, La Pasión de Cristo, ¿no? Que es el recordatorio de lo que dice el Evangelio. Cuando tú ves todo lo que le hacen a Jesús, cuando lo ves cómo lo torturan, cómo le azotan, pero la mala intención que hay en los sacerdotes, en los fariseos, cuando ves el desprecio en los romanos que le están torturando, cuando tú ves todo eso y ves a Jesús diciendo, Padre, Abba, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. De esa manera tenemos que perdonar nosotros. Tú lees en el Evangelio, ves la película y por naturaleza te sale esa parte de reacción negativa, ¿no? No sé qué palabra utilizar para que no suene mal. Te sale esa reacción que dices, ¿y este sumo sacerdote? ¿Pero qué se piensa este tipo? ¿Y estos que claman ahí? Muchos de estos seguro que hace una semana estaban diciendo, Hosanna al que viene en al hijo de David, Hosanna al... Y ahora están ahí, crucifícale, crucifícale, y esta gentuza. Y
y la hipocresía de estos líderes religiosos. Y el Poncio Pilato que está viendo que Jesús es inocente y no encuentra delito ninguno, pero para contentar al pueblo y que no le vaya a venir aquí una revuelta, lo arregla todo con yo me lavo las manos. Pero si tú eres la autoridad y estás viendo la injusticia en todas las direcciones, pero de pronto ves la reacción de Jesús, de que él en ningún momento se siente ofendido, no se siente herido en su ego, no muestra ninguna reacción negativa ni lo más mínimo. Su mayor preocupación es por lo que ellos están haciendo, amor hacia esas personas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este versículo, márcalo en tu Biblia, porque es uno de los versículos que más te están exigiendo de tu vida, de tu comportamiento, de tu actitud. De la misma forma en la que Cristo te perdonó, así tienes que perdonar tú a los demás. Ese es el listón muy alto, ¿eh? Cristo perdonó, pero de una manera, yo sé que algunos estáis pensando, pero eso es muy difícil. Hermano, recuerda, no tienes que sentirlo, tienes que decidirlo. Comienza por eso. Tendrás todo el respaldo de Dios. Señor, mira, y sé sincero con el Señor, ¿eh? No trates de aparentar lo que no es. Dile al Señor cómo te sientes. Ahí sí que es lícito que tú le hables a Dios. Muéstrale. Dile, Señor, estoy herido. Es injusto lo que me han hecho. Mira esta persona, lo que me hizo. Mira cómo me ha tratado, mira. Pero, dile a continuación, Señor, estoy mal. Me siento así herido, pero lo perdono. Cuando usas esas palabras, algo poderoso ocurre dentro de ti. Cuando tú le dices a Dios, mira, no lo soporto, cómo me trata, cómo actúa contra mí, las heridas que me ha causado, los agravios que me ha hecho, pero lo perdono. De pronto está ocurriendo algo muy poderoso en tu interior. Bueno, vamos a ver 5 palabras que se traducen por pecado en la Biblia del castellano. La primera palabra es namartía. ¿Estáis tomando nota? Namartía es una de las palabras griegas que más aparece en el Nuevo Testamento, que nosotros leemos como pecado en nuestras Biblias. Namartía significa no dar en el blanco o errar al blanco. La idea es el arquero que tiene allí la diana y coge su flecha, tensa el arco, apunta, cuidado a ver dónde va a parar, os tengo ahí en la cámara, y suelta y la flecha va a toda velocidad, pero el blanco es el centro perfecto de la diana y la flecha no da en el blanco, no da justo en el centro perfecto, se desvía, aunque sea 1 centímetro. Eso es namartía, eso es pecado en este sentido. No diste en el blanco. Hay 3 etapas en esta palabra namartía. Hará algo, o sea, entendemos que vas a hacer algo, vas a tener una acción, podría hacer algo si quisiera y podría haber hecho algo si hubiera querido. No es lo mismo. Hará algo, tiempo futuro, hará algo, a decir, podría hacer algo si quisiera, o decir, podría hacer algo si hubiera querido. La Biblia enseña que no solo peca el que hace algo malo, sino que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también peca. Eso es namartía, errar en el blanco. O sea, nosotros tenemos poder de hacer cosas, pero
o bien decidimos no hacerlas, o simplemente tomamos una actitud de negligencia y estamos fallando en el blanco, no estamos haciendo lo correcto. Cuando tú haces una acción, la acción que estás haciendo puede tener esos diferentes niveles, pero solamente no será namartía, solamente no será pecado si haces lo perfecto. Así que, hermanos, quien diga que no tiene pecado es mentiroso, dice el apóstol Juan, porque todos pecamos. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es no hacer siempre lo correcto. Juan dice que el que practica el pecado no es de Dios, pero también dice Juan que el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Si leyésemos griego, nos sería más fácil entender, porque nos daríamos cuenta que está utilizando palabras distintas. El problema es que en castellano leemos pecado, 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 y no nos damos cuenta a veces de ese trasfondo, y tenemos que considerar el contexto y esforzarnos un poquito más, que el mensaje está claro y nos llega claro. Además, para eso estamos aquellos a los que el Señor constituyó pastores, maestros, etcétera, para poder predicar la palabra, enseñarla y que así no nos queden dudas. Y tú mismo también tienes la capacidad de escudriñar, de estudiar, de profundizar en los textos. Entonces, namartía nos nos lleva a esto, que no somos siempre lo que debiéramos ser. No siempre hacemos todo lo que deberíamos hacer. Estamos pecando. A veces tú sientes en tu interior, y muchas veces esto viene de parte del Espíritu Santo. A veces tú sientes en tu interior, haz esto, háblale a aquella persona, ves a visitar a este hermano, mira, preocúpate por este porque tiene necesidad. Mira, tendrías que ir a la reunión. Tendrías que hoy, jueves 14 de mayo, a las 8 de la noche, tendrías que estar ahí con los hermanos estudiando la palabra de Dios. Siempre está el nivel óptimo de lo que tendríamos que hacer, de lo que tendríamos que ser, de cómo tendrían que ser nuestras acciones. Si no estamos ahí dando en el blanco, estamos pecando. Namartía. ¿Somos tan buenos maridos como pudiéramos haber sido? ¿Somos tan buenas esposas como deberíamos ser? ¿Soy el hijo que debería ser? O sea, ¿estoy honrando a mi padre y a mi madre así como la ley de Dios dice que tengo que hacerlo? ¿Qué quiere decir honrar a padre y a madre? Bueno, dice que lo haga. ¿Estoy haciéndolo? ¿Soy el hijo ideal? ¿Soy el cristiano que Dios espera que sea? ¿En mi trabajo soy el operario, el trabajador ideal? ¿Aquel que hace lo correcto, lo justo en todo momento? Bueno, cuando tú no estás en ese nivel arriba de todo, estás pecando. Namartía. Otra palabra que también en el griego aparece y en el castellano se traduce como pecado es parábasis, con acento en la segunda A. Parábasis. Parábasis significa traspasar, pasar la raya. ¿La raya de qué? La raya que separa el bien del mal. Cuando tú traspasas el límite de lo que es bueno y lo que es malo, entonces has pecado. Parábasis. Has cometido este pecado. ¿Estás siempre en el lado de la línea en la que debes estar? Mira, esa línea la podríamos definir de muchas formas. Entre el bien y el mal, imagínate una línea en el centro. El bien está aquí, el mal está aquí. Si tú traspasas la línea y te metes en el mal, has pecado de esta forma, parábasis. La verdad o la falsedad. Y uso la palabra falsedad en vez de mentira, porque quizás sería la palabra opuesta así más verdad-mentira. Pero uso falsedad, porque parece que a veces nosotros al pecado le restamos importancia. Y no es lo mismo decir mentira, que suena así como muy fuerte, a decir la falsedad, es como menos que mentira, ¿no? Si tú no estás en la verdad, si traspasas la raya y estás actuando con malicia, con
verdades a medias, falsedad. Mentira ya, claro, ¿no? Las verdades a medias tampoco son verdad. Entonces tú traspasaste la línea, estás pecando, estás en parábasis. La amabilidad y el egoísmo, si tú eres amable, estás aquí. Si eres egoísta, has traspasado la línea, estás pecando, parábasis. Si tú eres cortés, estás aquí. Si tú eres áspero en el trato con los demás, has cruzado la línea, estás pecando. Si tú eres honesto, estás aquí. Si actúas con malicia, has pasado la línea, estás pecando. Ese pecado, en el griego, dice parábasis. ¿Te das cuenta? Claro, nosotros leemos la Biblia y leemos porque el pecado, y entonces tú no sabes de pronto, ¿esto qué será? Namartía, parábasis o algunas otras que vamos a seguir viendo ahora. Por ejemplo, la tercera. En el griego, cuando dice paráptoma, la pronunciación es paraptoma, porque tiene acento en la O. Paraptoma también aparece en nuestras Biblias traducido como pecado. ¿Y qué quiere decir paraptoma? Deslizarse al otro lado. La idea es la misma de antes, pero fíjate el griego cómo agudiza, cómo nos lleva a esas pequeñas diferencias, pero que marcan ahí una importancia. Es como antes, está la línea, la verdad y la falsedad, o la verdad y la mentira. Pero así como parábasis es cruzar la línea, paraptomá es deslizarse al otro lado. El suelo está resbaladizo, así como cuando hay hielo y hay un poquito de pendiente así, y te vas y no sabes dónde agarrarte, te deslizas. La idea es que es una actitud menos deliberada que parábasis. También es pecado, pero parábasis es una decisión. Yo cruzo la línea. Estoy cruzando la línea, lo he decidido. Paraptomá es... He cruzado la línea también, pero casi sin querer, es que yo no quería. Pero soy débil y se me escapa una reacción. O sea, por ejemplo, parábasis sería... Ay, he llegado tarde y ahora me van a echar la bronca. Tengo que inventarme algo. Voy a mentir. Aunque tú no lo piensas así, pero lo estás decidiendo. Les voy a explicar que me ha pasado no sé qué, que se me pinchó el coche. Es mentira, no se me ha pinchado. Pero les voy a... Porque es que ya he llegado tarde varias veces, me advirtieron y no puedo asumirlo. Le voy a decir que... Y entonces tú llegas ahí y ya montaste todo tu plan mental. Eso es parábasis. Pero lo otro, paraptomá, es que tú llegas tarde, llegas corriendo, ni has pensado a ver qué vas a decir, llegas allí corriendo y te dicen, hombre, otra vez llegas tarde y tú sin pensarlo se te escapa, es que se me estropeó el reloj. Esa sería la idea, la diferencia entre parábasis y paraptomá. Parábasis cruzas la línea con conocimiento de causa, estás pecando. Parábasis te deslizaste. Se te escapó la reacción así como sin quererlo. A veces hay personas que están acostumbradas a mentir y la mentira les sale. ¿Eso qué es? ¿Parábasis o paraptomá? Bueno, si tú sabes que estás mintiendo constantemente y lo toleras, seguramente estás más en parábasis que en paraptomá. Dices, no, pero es que se me escapa, sí, no, se te escapa, pero tú asumes que esa es tu actitud y la toleras. Entonces, se entiende, ¿no? Pero fíjate el griego y la Biblia, cómo está llena de esa riqueza cuando la estudiamos en profundidad, que podemos ver todos estos detalles. En castellano leemos pecado y nos suena igual, pecado es pecado. Bueno, delante de Dios hay diferentes formas de pecar. El pecado, en cualquiera de sus formas, te separa de Dios. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte.
Pero la gravedad y la responsabilidad es distinta según qué clase de pecado. Mira, a mí me ha pasado algunas veces, llevo muchas cosas en la cabeza, y no siempre me he acostumbrado a usar eso de una agenda. Ahora con los teléfonos móviles es más fácil ahí, que tenemos la agenda siempre encima, apuntarnos las cosas, ¿no? Pero no siempre lo hacemos. A mí me pasa muchas veces que quedo con alguien, que he quedado con 4 o 5 personas y a veces me pasa, se me va de la cabeza. Quedé con alguien a la 1 del mediodía, quedé en un sitio con una persona. Y a la 1:10 siento que me está sonando el teléfono y miro y veo a la persona y de pronto me acordé, ¡ay va! Había quedado con este a la 1:10. Oye, oye, oye. Contesto, diga. Víctor, ¿qué pasó? ¿Te pasó algo? Que estoy aquí esperándote. A veces tienes la tentación de decirle, uy, es que he tenido un problema, no sabes lo que me ha pasado. Pero no, cuando yo ya he aprendido que si tengo que reconocer mi falta, la reconozco. Oye, perdóname, mira, se me ha olvidado totalmente. Acabo de mirar el móvil. Cuando he visto tu nombre que me estabas llamando, ha sido cuando me he acordado que había quedado contigo. Perdóname. ¿Sabes cuál es la reacción de la otra persona normalmente? Ah, no te preocupes, hombre, eso pasa. A veces nos olvidamos. Vienes, te espero y tal. Sí, sí, te espera en 5 minutos llego, no sé qué, no sé cuántos. Quedas peor cuando intentas justificarte. Porque, sobre todo los que no sabemos mentir, se nos reconoce. Es mejor que digas la verdad. O sea, no vale la pena inventarte nada. No, claro, hombre. Había un chiste, un poco malo, pero bueno, permitirme, que estaban ahí los soldados en el cuartel, les habían dado permiso y tenían que volver al día siguiente todos, ¿no? Y entonces pues llega uno, el primero, y llega tarde, llega 10 minutos tarde. Y el sargento que lo estaba esperando allí dice, oye, dice, ¿qué? ¿Tú vienes a la hora que quieras? Llegas 10 minutos tarde. Ah, mi sargento, discúlpeme, es que cuando iba a venir para acá me iba a traer mi padre en el coche y en el último momento se le estropeó el coche. Así que, bueno, pasaba por allí un hombre con unos burros y le pedí que si me podía traer en burro y vine en burro. Hombre, pues vaya excusa, es original. Bueno, venga, pasa. Llega otro soldado al rato, media hora tarde. Hombre, ¿tú qué? Llegas a la hora que quieras al cuartel y... Mi sargento, mire, es que no sabe lo que me pasó. Cogí el autobús y venía de camino para acá, pinchó el autobús. Claro, para cambiar una rueda de un autobús, imagínate. Pero mira por dónde. Allí al lado había un campo con burros. Cogí un burro prestado y he venido en burro. Hombre, qué curioso, otro en burro hoy. Vaya, no me había pasado nunca que me dieran la misma excusa así. Llega el tercer soldado. 40 minutos tarde. ¿Qué? Tú también llegas cuando te parece, ¿no? Mi sargento, mira, no se iba a imaginar, cogí un taxi porque venía ya justo de tiempo y el taxista ha chocado contra otro vehículo porque le dije vamos deprisa, chocó ahí en un cruce, total que de pronto había unos burros ahí, me monté en un burro y he venido para acá. Dice, hombre, otro en burro. Así 4 o 5 soldados. Cuando llega el sexto, el séptimo soldado, tarde, dice, ¿qué? Dice, no me digas que tú también has venido en burro, por eso llegas tarde. Dice, no, mi sargento, yo he venido en coche. Dice, pero estaba toda la carretera llena de gente montada en burros y por eso he llegado tarde. Bueno, un chiste malo. Me perdonáis, ¿no? Estamos hablando del perdón. Hemos visto 3, vamos, nos quedan 2. Pecado en el griego puede ser namartía, puede ser parábasis y puede ser paraptoma. Pero es que todavía hay más. También cuando en el griego aparece anomía, también se traduce al castellano como pecado. ¿Y anomía qué es? Bueno, anomía es algo ilegal, ilegalidad. Sabe hacer lo que tiene que hacer, pero no lo hace o hace lo contrario. Conoce la ley,
pero la quebranta. Algo así que tú vas con tu coche por la carretera y tú sabes que en esa carretera no puedes ir a más de 100 por hora. Pero tú tomas la decisión de ir a 130. Bueno, tú estás cometiendo un pecado que se llama anomía. Es el pecado que transgrede la ley con conocimiento de causa. Es hacer algo ilegal sabiendo que lo estás haciendo. Esa palabra también se traduce al castellano por pecado. Y la quinta palabra es ofeilema. Ofeilema en la Biblia se traduce también por pecado muchas veces, significa también pecado, o deuda. Ahí es donde estamos hoy viendo. Perdónanos nuestras deudas, perdona nuestras ofeilemas. Deuda es faltar al pago de lo que se debe, no cumplir nuestro deber para con Dios. La paga del pecado es muerte. Dios me exige que pague el precio, o sea que yo tendría que morir. Yo he pecado. Al pecar he cometido ofeilema. He faltado al pago de lo que yo le debía a Dios. Yo no le puedo pagar con mi propio precio, no puedo pagarlo. Bueno, ¿te das cuenta? La próxima vez que leas pecado en el Nuevo Testamento, pregúntate, ay, en griego, ¿qué palabra será? ¿Será namartía? ¿Será parábasis? ¿Será paraptoma? ¿Será anomía? ¿O será ofeilema? Uno de estos tiene que ser. Namartía o amartía, porque a veces lo escucharás de una forma o de otra. A veces la pronunciación o en el griego, en el hebreo también pasa, amartía o namartía. ¿Será? ¿Cuál palabra será? Bueno, ahora tienes ya para meditar, para pensar un poco. En una tumba se podía leer el epitafio. El epitafio son las palabras que a veces figuran en la tumba, porque la persona que falleció pidió, cuando yo muera en mi lápida, en mi tumba, ponete estas palabras, o la familia lo decidió. Como explicaba un día Alejandro, que había uno que era muy vago, y en la tumba pusieron aquí sigue descansando. Bueno, en este caso eso es una broma. En este caso es cierto que en una tumba, exactamente era en Nueva York, en una tumba aparecía el epitafio que ponía perdonado. No ponía nada más. En la lápida solo ponía eso, el nombre del difunto, y debajo ponía perdonado. Sencillo, pero profundo. Qué bueno que en nuestras lápidas, el día que tengamos que dejar este mundo, puedan poner ese epitafio, perdonado. Es lo más trascendente que puede pasar en nuestra vida. Saber que Dios nos perdonó. Pero recuerda, estamos condicionados a ser perdonados, entre otras cosas, en que nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos deben. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos deben. Cuando tú podas un árbol, haces una herida. Hay plantas y hay árboles que tienen que ser podados. Hay que cortarles las ramas. En la enseñanza de Juan 15, en la que Jesús habla de la vid y los pámpanos, allí en este pasaje dice, y mi Padre lo podará para que lleve más fruto. ¿Recordáis haber leído esto allí? Y es necesario, algunas plantas necesitan ser podadas para que lleven más fruto. Entonces, cuando podamos un árbol, una planta, podamos alguna cosa así, pues de pronto estamos provocando una herida. La planta le hiciste un corte, quitaste la rama. Pero cuando pasa un tiempo, normalmente entre 4 y 5 años, ya no queda la señal de la poda. La propia planta
sabe cómo cubrir sus heridas. Las heridas son sanadas. Cuando tú aprendes a perdonar, aunque el agravio que te hicieron provocó una herida, esto es algo como la poda. Cuando tú perdonas, de pronto la herida empieza a sanar. Es como la planta, sabe cómo reaccionar para cubrir su herida. Cuando tú perdonas, estás sabiendo reaccionar para cubrir tus heridas. Las heridas, con el tiempo, sanan. Si tomas la actitud correcta. Si no, puede ser que la herida se vaya haciendo más grave con el paso del tiempo. Cada vez sea peor. Bueno, hermanos, ¿cómo estáis? Nos quedan todavía unos minutitos para terminar. He abierto el teléfono para verme, no, porque a veces me pasa que en el dispositivo que estoy transmitiendo en directo se me quedan congelados los comentarios. Aquí se paró los dos comentarios últimos, fue uno de Rosario Tejero, que dijo pues a mí también, y Tamara que dijo, y uno sobre la soltería. Después de eso, aquí habéis escrito muchos más comentarios. Entonces, perdonadme si alguien preguntó algo y eso y no os respondí, pero no es porque os ignore o no me di cuenta, sino simplemente porque aquí, si abro el Facebook en el móvil, aquí sí me aparecen los comentarios. Aquí estoy al día. Entonces leo por aquí, por ejemplo, José María dijo mejor no pecar. Y bueno, hay risas, debe ser por lo del chiste de antes, me imagino. Esperemos que sea por lo del chiste y no por otra cosa. También José Luis dice, se ha cortado la comunicación. Bueno, a veces se cortan por ahí las comunicaciones. Pero bueno, Rosario dice, pues estamos bien aquí. Me alegro que estáis bien y estáis por ahí todos. Mira, vamos a volver a recordar, bueno, antes de irnos a Mateo, primera de Pedro 4.8, quiero que leemos este versículo, porque todo lo que estamos diciendo estamos apoyándonos en la Biblia, y en primera de Pedro 4.8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando tú amas, ya no te vas a tener que estar esforzando en perdonar, en dar siempre en el blanco, en el centro. Va a salir de ti como algo natural. Por eso dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso el llamado principal de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Pero recuerda, amar no es un sentimiento. Todo empieza con una decisión. Tú tienes que decidir amar. Tú tienes que tomar la determinación de amar. Cuando tú tomas esa decisión de amar, entonces lo demás va a ir fluyendo. Bueno, Juan dice que por lo del chiste sí, lo de las risas. Menos mal, me alegro. Leímos en Mateo 6, el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí en el 13 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este es otro tema para otro estudio. Pero el versículo 14 y 15 vuelve a retomar o insiste en el tema que hoy estamos viendo. Y ahí dice en el versículo 14 y 15, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En el versículo 13 daba por sentado que el Señor perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Pero el versículo 14 y 15 nos advierte, cuidado. O sea, damos por sentado que si eres hijo nacido de Dios, si eres nueva creación de Dios, lo normal es como eres perdonado, tú también vas a perdonar. Porque si no perdonas, entonces Dios tampoco te va a perdonar. Si tú perdonas, Dios te perdonará. No es casualidad que Cristo menciona lo positivo y lo negativo. Con haber mencionado lo negativo quizás ya hubiese sido suficiente, y si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco Dios os perdonará.
Pero menciona lo positivo porque es un principio que tenemos que entender. Que nosotros nos perdona porque nosotros, o sea, Dios nos perdona porque nosotros perdonamos. Es quizás un poco complejo de entender, pero es la consecuencia de haber nacido de nuevo. Si tú eres hijo de Dios, el fruto se tiene que ver. Tú no puedes decir soy cristiano y que el fruto muestre otra cosa. Y este es uno de los frutos que más se notan. Es uno de los frutos que más va a evidenciar lo que tú eres. Cuidado, hermano, cuando no estás perdonando a los demás, quien quiera que sea, sus ofensas. A todos nos han hecho cosas. No creas que tú eres el único agraviado. Igual que te han agraviado a ti, seguramente tú también has ofendido o has agraviado a otros. Entonces, como que todos hemos sido dañados en algún momento en nuestras vidas, todos hemos sido agraviados de una u otra forma, si somos hijos, se da por sentado que estamos perdonando. Si tú no eres capaz de perdonar, queda en entredicho que realmente hayas nacido de nuevo. Puedes decir, es que yo estoy en una iglesia, es que yo soy miembro, es que yo hace mucho que leo la Biblia. Sí, pero en este mundo hay muchos religiosos. No todos los que se dicen religiosos de verdad son hijos de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la Biblia. Muchas advertencias que giran en torno a esto. Así que, hermano, asegúrate de dónde te encuentras. Por sus frutos los conoceréis. Uno de los mejores frutos a reconocer es ver si realmente estamos perdonando. Dicho de otra forma, mira, cuando yo soy consciente de todo lo que Dios me ha perdonado, cuando yo soy consciente de tantas veces como le he ofendido, de tantas veces como yo no hice lo que Él me estaba pidiendo que hiciese, cuando yo comprendo todo lo que Dios me llegó a perdonar, cuando yo sé de dónde me sacó Dios, es algo que nunca quiero olvidar. Bueno, entonces yo me planteo, ¿y cómo yo no voy a ser capaz de perdonar un poquito que me han hecho a mí? Dios me perdonó así de grande. ¿No voy a ser capaz yo de perdonar así de poquito por lo que me han hecho? Por mucho que me hayan hecho, seguro que es muy poco comparado con todo lo que yo hice contra Dios. El perdón es la necesidad espiritual más profunda del hombre, del ser humano. Si el hombre no es perdonado por Dios, nunca tendrá paz, nunca sentirá gozo, nunca se sentirá completo. El perdón de Dios es lo más importante, podríamos decir. Jeremías 13:23. Estoy ya en la recta final, en 5 minutos terminamos. Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Qué te parece? ¿Acaso el etíope un día despertará por la mañana y su piel será blanca? ¿Acaso un leopardo un día de pronto las manchas de leopardo habrán desaparecido y ahora tendrá una piel como de león? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¡Wow! Imagínate la comparación. Lo que está diciendo el texto es que es imposible que nosotros, por nosotros mismos, cambiemos nuestra naturaleza. Si yo por mi naturaleza soy pecador, por mí mismo yo no puedo cambiar eso. El leopardo por sí mismo no puede cambiar su pelaje y no podemos cambiar el color de nuestra piel. Si naciste negro, eres negro. Si naciste blanco, eres blanco. Si naciste con la piel de otro color, roja, amarilla. ¿Podrá alguno, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Cuando ya llegaste a una altura en tu crecimiento, ya no. Hermano José María, que me estás por ahí escuchando, no vamos a crecer más, no te esfuerces. Los que tenemos una edad ya nos hemos quedado ahí.
Si hay por aquí adolescentes de 12, 13, 14 años, todavía están creciendo. Bueno, entonces, ¿qué? Bueno, tenemos que ser conscientes de cómo el pecado ejerce un poder en nuestra vida. Voy a referir muy rápidamente 6 cosas que el pecado provoca en nuestra vida, para que seamos conscientes de la gravedad del pecado y de la necesidad de ser perdonados. Mira, el pecado domina nuestra mente. Si tú crees que eres dueño de lo que piensas, estás equivocado. Eres esclavo del pecado porque el pecado domina nuestra mente. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Los razonamientos, el corazón, está hablando de nuestra mente, de lo que decidimos y lo que no. Y ahí dice el pasaje que está en tinieblas, estamos entenebrecidos. El pecado domina nuestra voluntad. Vamos a leer en Jeremías 44, 15, 16 y 17. Voy rápido, si alguno se pierde por ahí y no alcanza a encontrar los textos, no te preocupes, toma nota de ellos. Yo los leo y tú estate atento. Jeremías 44, 15 al 17. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. El pecado domina la voluntad de la persona. Aquí está claro, fíjate hasta qué punto. Mira, no vamos a escuchar la palabra que Jehová te ha dicho. Vamos a escuchar nuestras propias voces. O sea, con voluntad propia, decidiendo pecar. ¡Wow! Dice que en lugar de adorar al Dios de los cielos, bueno, haremos ahí lo contrario. Ofreceremos incienso a la reina del cielo. Me suena el título ese por ahí que lo he escuchado refiriéndose a alguna mujer, ¿no? Reina del cielo. Lo dice ahí Jeremías, no digo más. El pecado domina las emociones y los... ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues que ama más las tinieblas que la luz. Cuando estás dominado por el pecado, aunque parezca una tontería, una barbaridad, amar más las tinieblas que la luz, pues eso también provoca el pecado en nosotros. Voy a leer Efesios 2:2. Efesios 2:2 dice: los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos nosotros un día decidíamos seguir la corriente del mundo, la corriente de Satanás, en lugar de estar en la luz. El pecado domina tus emociones y afectos. El pecado pone a los hombres bajo el control de Satanás. Podríamos usar este mismo versículo ahora para no irnos muy lejos, pero si leemos el 3 sería ideal. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El pecado pone a los hombres bajo el control de Satanás. Quinta cosa, el pecado pone a la gente bajo la ira divina. Y utilizamos este mismo versículo. Éramos hijos de la ira, dice Efesios 2:3. ¿La ira de quién? De Dios. La palabra de Dios dice que seremos juzgados.
Y la sexta cosa, el pecado somete a los hombres a toda clase de miseria. El pecado no produce nada bueno en los hombres, al contrario, lo lleva a los lugares más bajos. Job 5:7 dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y en Isaías 48:22, bajo este mismo punto, el pecado somete los hombres a la miseria, pues dice en Isaías 48:22, dice así: no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Hermanos, aunque parezca que es un tema que tenemos como muy controlado, hace mucho tiempo que hablamos del perdón y yo sé muchos versículos que hablan del perdón, pero este tema nunca deja de ser un tema actual para todos aquellos que somos hijos de Dios, porque nos compromete a ver dónde estamos. Recuerda que para ser perdonados tenemos que perdonar también. Y déjame que termine con una idea. Confesar un pecado nunca es tarea fácil. Cuando Jesús dijo que oremos de esta forma y perdónanos nuestras deudas, apúntate esto: las deudas tienen nombre. Si sabes en qué estás pecando, llámalo por su nombre. No generalices. Señor, perdona mis pecados. Menciona qué pecados son. Si has cometido este y tienen nombre, díselo al Señor. Dile: Señor, he pecado en esto, perdóname. Confesar un pecado no es tarea fácil, pero es necesario. Y la prueba mejor que tienes es ver a un niño. Mira a ver si los niños saben reconocer cuando han hecho algo malo. Verás cómo les va a costar un montón. No hemos cambiado mucho conforme hemos crecido. Bueno, hermanos, me he pasado del tiempo, perdonadme, tenemos que terminar. Por amor a todos, ya que tenéis quizás ya algo que hacer, como cenar y descansar y tomaros ya un tiempo de reposo. Hemos llegado un día más al final de nuestro estudio, así que nos vamos a despedir. Si Dios quiere, mañana es viernes. Apúntatelo, porque después muchos se olvidan que los viernes no es a las 8. Estamos antes, todos los viernes, porque tengo un compromiso todos los viernes, tengo que dar una clase como profesor del Seminario Bíblico de Fe, y tenemos ya esa hora establecida de hace muchos años. Entonces yo a las 8 tengo que dar una clase de seminario y no puedo. Entonces, para no dejar de tener nuestro estudio diario a las 6:30, apúntatelo, que después mañana durante la clase muchos dicen: ay, se me olvidó y he entrado tarde. Pues no te olvides. Haz como yo antes ponía, por ejemplo, que a veces nos cuesta apuntarnos las cosas en la agenda. Apúntatelo. Mañana a las 6:30, hora de España. Cada uno en su país, pues apuntaos ahí vuestra hora. Tendremos un nuevo estudio. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Un abrazo, mis queridos hermanos. Un placer haber podido compartir con vosotros este tiempo, ver vuestros comentarios, ver que estáis ahí activos, que Dios os está bendiciendo. Estoy realmente agradecido a Dios por cada una de vuestras vidas, por poder conoceros y que podamos compartir esos mismos propósitos de servir y honrar a nuestro Dios. Hasta mañana a las 6:30. Desconecto. Un fuerte abrazo.